Recuerden que, como vimos la semana pasada o hace 15 días, respecto al alcance en la investigación, los exploratorios son los que son punta de lanza, ¿no? Son investigaciones novedosas, de donde todavía no hay mucha literatura en la cual nosotros nos podamos respaldar, generan precedentes. Y ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿no? Bueno, pero ahorita un poquito más adelante. Los diseños transaccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia en las modalidades o niveles de una o más variables en una población. El procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades, etc. Y proporcionar su descripción. Son, por tanto, estudios puramente descriptivos y cuando establecen hipótesis, estas son también descriptivas. En ciertas ocasiones, el investigador pretende realizar descripciones comparativas entre grupos o subgrupos de personas o otros seres vivos, objetos, comunidades o indicadores. Esto es en más de un grupo. Por ejemplo, un investigador que deseara describir el nivel de empleo en 3 ciudades, selecciona 3 ciudades de Venezuela, ¿no? En este caso habla de Caracas, Trujillo y Valencia. Y ahora, este podría ser un ejemplo de una encuesta, una matriz, un sistema de recolección de información, ¿no? Que nos va a hablar de la descripción. Es un ejemplo de lo que podría ser un experimento descriptivo de este tipo de transversal, ¿no? Nosotros tenemos un grupo de personas, vamos a retomar lo que menciona el texto anteriormente, ¿no? De los que estamos hablando de en Valencia, en Caracas y en Trujillo, que son el nivel de empleo, ¿no? Queremos ver el nivel de empleo en esas 3 ciudades. Y entonces, en este momento, en esta parte de la investigación o de este trabajo transversal, lo único que vamos a hacer nosotros es recopilar información, ¿no? De las personas que cuentan con trabajo dentro de estas 3 comunidades o estas 3 ciudades, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los rubros que nosotros queremos cubrir? Bueno, primero el género, ¿no? Pues es muy importante el género, el masculino, femenino, la edad, el estado civil, si está soltero, divorciado, separado, viudo, no libre, el nivel educativo, sin estudios, preescolar, primaria, secundaria, grado y posgrado. Y entonces, como resultado, es la descripción de cuántos hombres y mujeres conforman el grupo de edad, de qué edades y estados civiles o maritales, así como niveles educativos. Se describió el grupo en 4 variables, ¿no? Vamos a platicar un poquito de este tipo de investigación transversal, en este caso en particular. Lo que pasa es que en esta sección de que sea puramente descriptivo, ustedes también han visto trabajos de esta índole, ¿no? Es mucho lo que hace el INEGI como tal, ¿no? Cuando reporta los censos, es descriptivo como tal. Él no hace relaciones, no hace una correlación entre alguna otra variable. Te muestra estos tipos de informes, ¿no? Te dice, bueno, vamos a hablar de Caracas. En Caracas, el 50%, el 60% de la ocupación de la población económicamente activa son hombres, o sea, los que se encuentran trabajando, y 40% son mujeres, ¿no? Entonces ya luego pasas a la edad y la puedes seccionar por grupos, ¿no? Tenemos entre 18 y 30 años, entre 30 y 45, entre 45 y 60 y más de 60. Y ahí vas colocando también, si quieres, por porcentaje para que sea mucho más fácil, ¿no? En el primer rubro tenemos 30%, en el siguiente 20%, en el tercero 10% y un 5% al final. Bueno, la intención es que sumen 100, ¿no? Como lo hice así de forma aleatoria, pues no. También lo puedes segregar por estado civil, ¿no? La mayoría está soltero, la mayoría está casado, 30% es divorciado, 10% es viudo, 5% vive en unión libre. No sé, son todos esos datos que te van mostrando, ¿no? Que son descriptivos, nada más. Nada más te dicen, y de esa población el
30% no tiene estudios, el 10% primaria, el 20% secundaria, el 50% tiene el grado y 20% posgrado, cosas así. Y son investigaciones de índole descriptiva con este tipo de enfoque transversal, ¿no? Y entonces así lo muestran, no pasa nada. Ya cuando nosotros llegamos a la parte de la correlacionalidad causal, si retomamos el ejemplo anterior, pues entonces nosotros ya podríamos empezar a jugar con los datos, ¿no? Alguien ya con experiencia en este tipo de investigaciones podría empezar a establecer correlaciones, ¿no? Dices, mira, vas viendo que a mayor edad, menos trabajo, ¿no? Que parecería obvio, pero pues sí podría parecer. Eh, a mayor grado de estudios, mejor remuneración, cosas por el estilo. Ya empiezas a jugar con los datos que tú obtuviste de esta investigación descriptiva, ¿no? Y los empiezas a correlacionar. Por eso es lo interesante ya cuando llegas a esta parte. Entonces, por tanto, los diseños correlacionales causales pueden limitarse a establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones causales. Cuando se limitan a relaciones no causales, se fundamentan en planteamientos e hipótesis correlacionales. Del mismo modo, cuando buscan evaluar vinculaciones causales, se basan en planteamientos e hipótesis causales, ¿no? Esto es un poco rebuscado, pero vamos a ver si con los ejemplos nos queda mucho más claro, ¿no? Una investigación que pretendiera indagar la relación entre la atracción y la confianza durante el noviazgo en parejas de jóvenes, observando cuán vinculadas están ambas variables, ¿no? Es correlación, otra vez, tú puedes establecer la correlación, ¿no? Mayor atracción, mayor confianza, ¿no? Esa puede ser tu hipótesis, estableces la correlación con los datos te afirman que tu hipótesis es cierta, y entonces ahí tienes una investigación. Lo puedes hacer a la inversa también, ¿no? Menor atracción, menor confianza. Y también lo puedes hacer la correlación para descubrir si tu hipótesis era correcta, ¿no? Una investigación que estudiara cómo la motivación intrínseca influye en la productividad de los trabajadores en línea de grandes empresas industriales de determinado país y en cierto momento, observando si los obreros más productivos son los más motivados. En caso de que así sea, evaluando por qué y cómo es que la motivación intrínseca contribuye a incrementar la productividad. ¿Ok? Y entonces, otra vez, en esta investigación lo que trata de hacer es establecer una correlación, ¿no? Mayor motivación, mayor productividad, ¿no? En el tercer caso, dice un estudio sobre la relación entre urbanización y alfabetismo en una nación latinoamericana para ver qué variables macrosociales medían en tal relación. Aquí ya se empieza a poner un poco más complicada la situación. ¿Por qué? Por el simple hecho de que urbanizar es un tema extremadamente amplio, ¿no? No puedes decir así como que urbanización es nada más esto, no, abarca muchos temas, muchos subtemas, y ahí viene que tener acceso a carreteras, a calles, tener acceso a energía eléctrica, agua potable, a alumbrado, estar cerca relativamente de alguna escuela, estar cerca de medios de transporte públicos como son el metro, el metrobús, el mexibús. Es muy, muy, muy complicado establecer la urbanización, ¿no? Si te das cuenta, tendrían que ser un montón de variables la que nosotros deberíamos de determinar para ver si eso influye en la alfabetización. Y otro punto de la alfabetización es que también es complicada de determinar, ¿no? Hay una manera muy simple que era como se medía antes, ¿no? Era muy, muy simple. ¿Sabe leer o no sabe leer? Si no sabe leer es analfabeta, si sabe leer es alfabeta, ¿no?
Pero ahora los tiempos han cambiado y la alfabetización es mucho más completa, ¿no? Tiene que ver con muchas más variables, no solo con el hecho de que sepa leer. Esa podría ser nuestra nuestro primer indicador, ¿no? De ahí partimos. ¿Sabes leer o no sabes leer? No sabes leer, inmediatamente eres analfabeta, ¿no? ¿Sabes leer? Sí, pero no lees, ¿no? Entonces a lo mejor ahí tienes un nivel de alfabetismo. No sabes cómo escribir de forma correcta, ¿no? Te falla la gramática, te falla la ortografía. No solo tiene que ver con el lenguaje, ¿no? A lo mejor también tiene que ver con tu conocimiento de matemáticas. Tú debes de, obviamente en ese punto ya necesitamos un respaldo mucho más fuerte de algún organismo internacional. No sé, a lo mejor la UNESCO tiene algún manual o alguna forma de describir cómo es el alfabetismo, ¿no? Desde que eres analfabeta hasta que llegas al alfabetismo y las etapas intermedias, ¿no? Y entonces con eso poder establecer una relación causal, ¿no? Mayor urbanización, mayor alfabetismo, ¿no? Que de cierta moda, de cierto modo, parecería hasta obvio, ¿no? Pues es evidente, pues si vives cerca del metro vas a tener más oportunidades de ir a una escuela, si vives cerca de una escuela vas a tener más oportunidades, ¿no? Si tienes calles, cosas por el estilo, ¿no? Además, inmediatamente si tú te encuentras en una zona no urbana, una zona rural, se podría asociar, no necesariamente, pero se podría asociar a que no existe poder económico, poder adquisitivo por parte de tu familia, entonces es complicado que te manden a la escuela, ¿no? Y entonces ahí vas estableciendo tus causas, tus correlaciones causales. Es más complicado en este punto porque ya llegan muchas más variables, ¿no? Un estudio que pretendiera analizar quiénes compran más en las tiendas de una cadena departamental, los hombres o las mujeres, y de qué edades, y de qué perfiles socioeconómicos, ¿no? Correlaciona, asocia el nivel de compra con género, edad, nivel socioeconómico. Ahí es otra vez más complicado, ¿no? Primero, si llegáramos a una parte meramente descriptiva, retomaríamos nuestra matriz anterior, nuestra pequeña encuesta que vimos anteriormente y empezaríamos a recopilar datos, ¿no? A lo mejor de diferentes centros comerciales y vemos, bueno, hay tantas mujeres, tantos hombres, lo pasamos en porcentaje para que sea manipulable de una forma mucho más comprensible para las demás personas. Entonces decimos, bueno, 50-50, 50% hombres, 50% mujeres son los que compran en tiendas de esta cadena departamental en específico. No vamos a hablar de alguna en específico. Ahora, ¿qué nos interesa saber? ¿No? Ya sabemos que son la mitad hombres, la mitad mujeres. ¿De qué edades? ¿No? Pues es evidente que debes de saber, porque no es lo mismo lo que compraría un joven de 18 a 25 a lo que compraría un señor ya de más de 40 o de más de 50, ¿no? Van cambiando pues los gustos que pudiera tener una persona y entonces es diferente que a ti te importa mucho saber qué edades son, ¿no? Porque imaginemos que es 50% hombres, 50% mujeres las que asisten, pero el 90% de la gente que va a comprar estas tiendas departamentales tiene más de 50 años. Entonces, pues la tienda departamental debería de hacer una modificación, ¿no? Para, pues venderle más a este grupo de personas, ¿no? De esta edad. Perfiles socioeconómicos también es importante, ¿no? Para la empresa, para esta cadena departamental. Cuánto puedan ser, si son clase baja, clase media, clase alta. Pero también ahí está complicado, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es clase media? Según, se me fue el nombre de quién lo dice, pues, si ganas más de 17,000, creo, y menos de 60,000 o 70,000, eres clase media, pero pues, es una diferencia muy grande, ¿no? Entonces deberías de buscar otro respaldo que te pudiera permitir delimitar, ¿no? Clase media baja, clase media, clase media alta, ¿no? Para poder establecer parámetros mucho menos holgados, ¿no? Porque es muy complicado que la disparidad es muy grande, ¿no? Por eso les digo, en estos estudios transeccionales,
correlacionales causales, es importante ver todo este tipo de variables que pudieran influir en nuestra investigación. Las encuestas de opinión. Las encuestas de opinión son un método, un mecanismo que se utiliza muchísimo, pero muchísimo en todo, ¿no? En el ámbito profesional, en el ámbito académico, en el ámbito de investigación, en el ámbito de mercadotecnia. Todos hacen encuestas de opinión. Todos. Son muy pocos los que no, realmente no lo hacen, ¿no? Las encuestas de opinión son consideradas por diversos autores como un diseño o un método. En la clasificación de la presente obra serán consideradas investigaciones no experimentales, transversales o transaccionales, descriptivas o correlacionales causales, ya que a veces tienen los propósitos de unos u otros diseños y a veces de ambos. Generalmente utilizan cuestionarios que se aplican en diferentes contextos, ¿no? Entrevistas en persona, por medios electrónicos, páginas web, en grupo, por teléfono. En todos lados te hacen una encuesta de opinión. Por eso les digo, y se utiliza mucho. Ya les comenté que a mí me tocó que me hicieran una encuesta de opinión en persona, ¿no? Y generalmente cuando mandan encuestas, trato de responderlas de la forma más honesta posible, porque es lo que se está buscando con este tipo de encuestas, ¿no? Que sean las respuestas lo más honestas posibles, porque existe mucha gente que prácticamente la obligan a responder una encuesta, ¿no? Supongamos el caso de la encuesta que nosotros realizamos para el curso, ¿no? Que me hicieron favor de contestar, muy amables, hace 2 días, me parece. Y entonces, en su caso, no me parece que sea así, pero me imagino que en otros lugares, en otras situaciones, cuando te mandan tipos de encuestas y sientes a lo mejor cierta presión por parte de quien te la manda, pues no le das la importancia que debería, ¿no? A lo mejor no revisas con detalle las preguntas y para todo seleccionas una sola respuesta, ¿no? Son y lamentablemente pues esos datos pasan a quien los va a manipular y pues ahí lleva un sesgo, ¿no? Lleva un error. Entonces es complicado. Otro punto muy importante de las encuestas es que es la perspectiva, es la opinión de la persona que tú estás entrevistando, ¿no? Hace tiempo se hizo una encuesta para saber si había un edificio, me parece que era el de Gobernación, no me acuerdo, vamos a hacer un ejemplo que era ese. Y entonces lo que sucedía era lo siguiente: se habían implementado diferentes medidas para el uso eficiente de la energía, ¿no? Estrategias muy sencillas. Desde cambiar los focos por focos ahorradores, desde colocar medidores, a veces es tan sencilla este tipo de cosas que, que parecerían novedades, sin embargo, pues son estrategias que se deberían de aplicar, ¿no? Si no hay nadie en un cuarto, pues se apagan todas las luces, muchos métodos así. Inclusive creo que no es recomendable estar cargando el celular todo el tiempo, ¿no? O sea, que nada más lo pongas a cargar cuando realmente lo necesites. Un montón de estrategias, ¿no? Para determinar si ese edificio estaba operando de una forma eficiente en el uso de la energía eléctrica, ¿no? Y entonces, en lugar de hacer una investigación revisando todo este tipo de estrategias, pues lo que se hizo más fácil es mandar la encuesta, ¿no? Mandas la encuesta a todos los que están ahí y les preguntas, oye, tú aplicas la estrategia de... Y luego si la pones, colocas las preguntas mal formuladas y les dices, oye, tú aplicaste la estrategia de uso eficiente de energía eléctrica número 3 que aparece en el manual que les dimos hace un mes, no sé. Imagínense, la persona que estaba respondiendo, ¿cuál es eso? No, nunca lo aplico. Y en realidad era lo más sencillo, era, ¿apagas la luz cuando te vas? Esa era la pregunta realmente, pero por querer hacer una investigación mucho más rebombante y con palabras más rebuscadas, confundieron a los encuestados y entonces arroja resultados de que no hay ninguna estrategia que se aplique en ese edificio, ¿no? Prácticamente ese edificio pues está despilfarrando energía eléctrica, ¿no?
Y entonces, afortunadamente, no llegó a aparecer como noticia, ¿no? Porque si pudiera ser que alguien hace una investigación de este tipo utilizando las encuestas y se va como noticia y dices, no, pues en el edificio tal que se considera el de uso eficiente de la energía, no es cierto, según los mismos trabajadores del edificio, y así lo puedes vender, dices, le das la responsabilidad de ellos y dices, según las respuestas de los trabajadores del edificio tal, el edificio no opera con estrategias de uso eficiente de energía eléctrica, ¿no? Cuando, para dar toda la vuelta a esto, cuando lo único que había pasado era que ellos no sabían que lo estaban haciendo, y sí lo estaban haciendo, ¿no? A lo mejor no al 100%, pero sí estaban aplicando diferentes estrategias, ¿no? Y entonces, ahí es cuando la encuesta de opinión, la encuesta que se hizo ahí, aparte de mal formulada y diversos errores que tuvo, pues arrojó un resultado erróneo. No era lo que tú deberías de hacer, ¿no? Pero, sin embargo, vamos a hablar de las encuestas mucho más a detalle próximamente. Bueno, aquí aprovecho para decirles que ya nomás nos falta la siguiente semana y una clase más para entregar su protocolo y pues se termine esto, ¿no? En 15 días entregan su protocolo, así que si lo van trabajando y me lo quieren mandar por correo para que yo lo vaya viendo, con todo gusto, con toda confianza, ¿no? Si no tienen mi correo, pues lo pueden preguntar en el WhatsApp y ahorita se los escribo, no pasa nada. Y tenemos 15 días, por favor. Investigación longitudinal o evolutiva. En ocasiones el interés del investigador es analizar cambios al paso del tiempo en determinadas categorías, conceptos, sucesos, variables, contextos o comunidades, o bien de las relaciones entre estas, aún más a veces ambos tipos de cambios. Entonces disponemos de los diseños longitudinales, los cuales recolectan datos en diferentes momentos o periodos para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y sus consecuencias. Tales puntos o periodos generalmente se especifican de antemano, ¿no? Por ejemplo, un investigador que buscara analizar cómo evolucionan los niveles de empleo durante 5 años en una ciudad, otro que pretendiera estudiar cómo ha cambiado el contenido sexual en las telenovelas de cierto país en los últimos 10 años, y uno más que buscar observar cómo se desarrolla una comunidad indígena con los años, con la llegada de la computadora e internet a su vida, son pues estudios de seguimiento, ¿no? Y este tipo de estudios son en ocasiones muy largos, muy extensos y de muchos años, ¿no? Evidentemente no es lo único que está haciendo el investigador, ¿no? Está trabajando en muchas otras cosas, pero cada año se toma el tiempo para realizar unas observaciones a la investigación que está haciendo, ¿no? Por ejemplo, yo comentaba en la mañana que a mí me parecería muy interesante realizar una investigación a personas que no tienen ahorita todavía energía eléctrica, ¿no? Que son pocas, pero sí existen, porque de entrada en la Ciudad de México existe gente que no tiene acceso a la energía eléctrica porque aparece en el anuario geográfico, ¿no? Si bien el 99.8% de la población tiene acceso a la energía eléctrica, considerando todas las personas que también se roban la luz, ¿no? Que están colgadas o cosas por el estilo, aún existe un 0.2% de personas que no tienen, ¿no? Que si lo traduces en personas, pues sí es bastante, ya estamos hablando de como 100,000 personas, ¿no? Algo así, es mucha gente. Entonces es tan interesante, me imagino que es una comunidad un poco más alejada del centro, más en la periferia, que todavía no llega la energía eléctrica, ¿no? Los cables, los transformadores y todo esto todavía no llega ahí por X motivos, y entonces no tienen energía eléctrica, ¿no? O en algunas partes del sureste del país, ¿no? Me imagino que ha de ser todavía mucho más frecuente, ¿no? Que no haya lugares donde todavía, desgraciadamente, no llegue la energía eléctrica. Entonces, una de las posibles soluciones que se ha estado abordando por diversos investigadores es la de implementar paneles fotovoltaicos para ese tipo de comunidades, ¿no? Porque sería muy caro llevar todo el cableado desde un punto hasta otro
para llevarles energía eléctrica, ¿no? Entonces lo más factible sería colocarle paneles fotovoltaicos, baterías y demás, y entonces que ellos pudieran tener su propia energía eléctrica con el sol, ¿no? Entonces lo que yo decía es que a mí me parecía una investigación muy interesante, longitudinal o evolutiva, que revisáramos, observáramos cómo va cambiando el comportamiento de las personas después de que llegó la energía eléctrica a sus comunidades, ¿no? Podríamos iniciar en el punto cero, donde todavía no tienen eso, y que ya, bueno, pero nosotros ya sabemos que sí se los van a implementar, ¿no? Llegamos en el punto cero, se los implementan y al año venimos a recolectar datos, a ver cómo ha ido evolucionando. A los 3 años volvemos a venir y así hasta los 10 años, ¿no? Cada año vamos viendo y a lo mejor en 10 años nos vamos a dar cuenta de que ya son expertos totalmente en el uso de las tecnologías fotovoltaicas, que a lo mejor ya saben cómo limpiarlas, darles mantenimiento, repararlas, ajustarlas, colocarlas, porque también llevan una inclinación para su mejor aprovechamiento. Todo este tipo de cuestiones podrían ser muy interesantes para una investigación, y no solo para esta, ¿no? Podría haber infinidad de investigaciones. Aquí podríamos reforzar alguna hipótesis de que la energía eléctrica sí debería de convertirse en un derecho humano, como ya se ha manejado, ¿no? No sé si ya lo platiqué aquí, pero ya se ha manejado en otros artículos de que la energía eléctrica debería de ser como tal un derecho, como el agua, que si bien si te la cobran, porque es evidente que sí te la deberían de cobrar, que sea que llegara a todos, ¿no? Que todos tuvieran acceso a la energía eléctrica, ¿no? Ese es el punto. Diseños longitudinales de tendencia. Los diseños de tendencia son aquellos que analizan cambios al paso del tiempo en categorías, conceptos, variables o sus relaciones de alguna población en general. Su característica distintiva es que la atención se centra en la población o universo. Por ejemplo, una investigación para analizar cambios en la actitud hacia el aborto por parte de universitarios de una comunidad. Dicha actitud se mide en varios puntos en el tiempo, digamos cada año o en periodos no preestablecidos durante 10 años, y se examina su evolución a lo largo de este gran periodo. Se puede estudiar a toda la población o bien tomar una muestra de ella cada vez que se observen o midan las variables o las relaciones entre ellas. Es importante señalar que los participantes o casos de la investigación no son los mismos, pero la población sí. Esto es otro punto muy interesante, ¿no? Retomemos lo que él está hablando de la comunidad que les va a llegar la energía eléctrica a través de paneles, ¿no? Ya les dije, yo voy en el tiempo 1, ¿no? Cuando todavía no lo tienen. Al año voy y recolecto datos del tiempo 2. Y al año 3 voy y recolecto datos y así al año 4, así hasta que llegue a los 10 años, ¿no? Voy recolectando. Y como bien menciona esta parte, puede ser a toda la población. Puede ser a toda la población si la población no es muy grande, ¿no? Imaginemos que es una comunidad de 10,000 personas, pues va a ser imposible estar observando toda la población, ¿no? A lo mejor seleccionamos una muestra de 200, 300 personas, ¿no? Es muy complicado. Diseños longitudinales de evolución de grupo. Con los diseños de evolución de grupo, se examinan cambios a través del tiempo en subpoblaciones o grupos específicos. Su atención son los cohortes o grupos de individuos vinculados de alguna manera o identificados por una característica común, generalmente la edad o la época o la región geográfica. Un ejemplo de estos grupos cohortes sería el formado por las personas que nacieron en 1973 en Chile, el año del derrocamiento del gobierno de Salvador Allende. Pero también podría utilizarse otro criterio de agrupamiento temporal, como las personas que se casaron durante 2010 en Rosario, Argentina, o los niños de la Ciudad de México que iban en primaria cuando ocurrió el gran terremoto de 1985. Tales diseños hacen seguimiento de grupos al paso del tiempo y por lo común se extrae una muestra cada vez que se recolectan datos sobre el grupo o la subpoblación, más que incluir a toda la subpoblación. Es
también muy frecuente que suceda esta parte, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, otra vez retomando el ejemplo que les acabo de colocar hace rato. Otra vez, ¿qué tal si la población es muy grande? Sería muy complicado revisarlo todos, ¿no? Además, en serio, yo estoy interesado de cómo se va a comportar toda la población. A lo mejor sí, pero a lo mejor mi interés específico es cómo lo va a tomar la comunidad infantil, ¿no? A lo mejor específicamente niños que tienen 5 o 6 años que van a crecer conociendo la energía eléctrica de esta forma, ¿no? Entonces, ese sería mi grupo a lo mejor específico. Y como bien lo menciona aquí, generalmente es la edad, ¿no? Entonces yo voy a seleccionar a los niños de 5 y cuando vaya a medirlos el próximo año van a ser los niños de 6 y luego los niños de 7 y luego los niños de 8 porque los voy siguiendo a ellos. No quiere decir que cada año vaya a observar a los grupos de 5. Sin embargo, eso también puede ser una investigación, pero no sería de este tipo, ¿no? Eso sería de otro tipo. Diseños longitudinales panel. Los diseños panel son similares a las dos clases de diseños vistas anteriormente. Solo que los mismos casos o participantes son medidos u observados en todos los tiempos o momentos. Un ejemplo sería una investigación que observara anualmente los cambios en las actitudes mediante la aplicación de una prueba estandarizada de un grupo de ejecutivos en relación con un programa para elevar la productividad. Por ejemplo, durante 5 años, cada año se observaría la actitud de los mismos ejecutivos, es decir, los individuos y no solo la muestra, población o subpoblación son los mismos. Aquí es muy diferente al anterior en el sentido de que yo estaba hablando de los niños de 5 años, ¿no? Pero había 300 en ese momento. Y cada que voy, pues no encuentro los mismos, no se puede, entonces no pasa nada, vuelvo a seleccionar a otros niños que también sean del mismo año, ¿no? Y entonces a ellos les puedo hacer la prueba, ¿no? O les puedo hacer las preguntas, o puedo observar su comportamiento después de un año, así. Pero no necesariamente son los mismos. Aquí en el panel sí son los mismos. Obligatoriamente son los mismos. Dice, yo voy a elegir a 20 o 30 y a esos 20 o 30 son a los que voy a venir a ver el siguiente año. No voy a ver a los demás a pesar de que tengan las mismas características, la misma edad o el género o lo que sea. Vengo a ver específicamente a estos 20. Por eso aquí si ustedes observan la imagen, se repiten los nombres, ¿no? Cristian Torres, Cristian Torres, Cristian Torres, ¿no? Porque es a quien yo vengo a ver. Ahora, vamos a lo mejor, no sé si alcanzaron a escuchar al principio los compañeros que ingresaron un poquito después, pero el, el Meet ya nada más te da 1 hora. Entonces, por eso nos cortó ayer, nos corta y hay que volver a ingresar con una nueva liga. Entonces, ahorita voy a cerrar, voy a mandar la nueva liga al WhatsApp y reingresamos y continuamos sin ningún problema, ¿no? Es algo similar a lo que sucede en los seminarios de los sábados, ¿no? Que exponen y luego les cortan y luego los invitan a volver a pasar, ¿no? Entonces voy a cerrar y les voy a volver a mandar la liga, por favor, ¿eh? Correcto. Nosotros decimos que a mayor cantidad de dinero existe una mayor motivación por parte del trabajador en los puestos de gerencia, pero gerencia ya de empresas muy poderosas, ¿no? No sé, de Telmex o de Cemex. Entonces, ¿cómo tú vas a solventar, incrementarles el sueldo a este tipo de gentes que ganan miles al mes, a lo mejor hasta millones? ¿De dónde vas a obtener tú el recurso para poder incrementarle su sueldo y ver si eso influye en su motivación? Además de que, como ya les mencioné muchas veces, ¿quién va a querer ese tipo de investigación? ¿A quién le estás ayudando realizando ese tipo de investigación, no? Si fueran los mismos, los directivos más altos que quisieran ver ese tipo pues que ellos hagan ese tipo de investigaciones, pero ustedes no. La antigüedad en un trabajo, ¿no?
Características que no pueden ser manipuladas por razones éticas, hay un montón. En el ejemplo de ayer, nosotros usamos el alcohol, pero no se puede, nosotros no podemos obligar a las personas a ingerir, o no obligarlas como tal, pero sí, pues incitarlas al consumo de alcohol, de tabaco o de algún medicamento si la persona se encuentra saludable, ¿no? Agresiones físicas también. Imagínense que tú dijeras, bueno, yo tengo la hipótesis de que con un buen golpe a los niños a temprana edad, mejoran sus calificaciones, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué te vas a pasar golpeando niños para luego medir a ver si sí funcionó? Pues no, evidentemente no puedes hacer agresiones físicas. Adopción, estado civil de los padres, divorciados, casados, unión libre, etcétera. Impedimentos físicos, ¿no? También los impedimentos físicos, ¿no? No podemos postrar a una persona en silla de ruedas para poder realizar mediciones. Estudios de caso se utilizan muchísimo, pero muchísimo, sobre todo cuando estás hablando de tesis de licenciatura, de tesis de maestría. Ya cuando llegas a la tesis del doctorado, sí existen, pero es más complicado que te permitan acceder a ellos. ¿Por qué? Porque lo que buscan es que generalices el conocimiento de alguna forma y un estudio de caso pues te va a impedir hacer eso. Los estudios de caso son, por ejemplo, ustedes lo han escuchado mucho, ¿no? De diferentes formas, pero cuando hablas de la motivación de los obreros eh, al momento de recibir el pago de sus horas extra, o mejor lo cambio, ¿no? Existe una motivación mayor de los obreros por las horas extra
que por las horas de trabajo convencionales. Y es evidente, ¿no? Porque según las horas extras se pagan mejor. Y entonces, tu caso de estudio, empresa textilera en Nabolato, Sinaloa, ¿no? Y entonces ahí es donde otra vez entra la controversia, ¿no? Porque dicen, es un caso de estudio. Lo que tú estás afirmando que encontraste solo es aplicable a ese lugar, a ese momento, a ese contexto, inclusive a esa época. No lo puedes generalizar, que es una de las prioridades que se tiene generalmente en el momento de realizar investigaciones, que tú puedas generalizar lo que acabas de obtener. Entonces ahí caes en un problema. Sin embargo, no por eso demerita la investigación. Está muy bien, es lo que tú puedes hacer en ese momento, es la investigación para la que tú tienes acceso. Solo me dejan entrar a esta empresa, es la única que me permite el acceso. No me permiten todas las empresas textileras de diferentes municipios de Sinaloa, ¿no? Nada más esta me permitió entrar. Con eso trabajo. Es válido. En ocasiones los estudios de caso utilizan la experimentación, es decir, se constituyen en estudios pre-experimentales. Otra vez se fundamentan en un diseño no experimental, transversal o longitudinal, y en ciertas situaciones se convierten en estudios cualitativos. Al emplear métodos cualitativos, asimismo pueden valerse de las diferentes herramientas de la investigación mixta. ¿Okay? La unidad o caso investigado puede tratarse de un individuo, una pareja, una familia, un objeto, como la pirámide de Keops, un material radioactivo, un sistema fiscal, educativo, terapéutico, de capacitación, de trabajo social, una organización, hospital, fábrica, escuela, un hecho histórico, un desastre natural, un proceso de manufactura, una comunidad, un municipio, un departamento o estado, una nación, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hablo del caso de ayer, ¿no? De que decía que a mayor tarea, mejores calificaciones, mejor desempeño académico por parte de los estudiantes de los estudiantes universitarios. Punto. Caso de estudio, Unidad de Estudios Superiores Tultitlán. ¿Por qué? Porque ahí realicé mi investigación, ahí fue donde me dieron acceso, ahí fue donde pude realizar las mediciones con los alumnos que amablemente se prestaron para este tipo de investigación. Me hubiera gustado generalizarlo, ¿no? Y entonces, para generalizarlo, yo debo de tener una muestra, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuántas escuelas necesito ver o cuántos grupos de diferentes escuelas necesito revisar para poder decir que estoy hablando de manera general del Estado de México o de todo el municipio del Tultitlán, ¿no? Luego, ¿cuántas para el Estado de México y cuántas para todo México? ¿No? Ahí es donde va incrementando, donde se va volviendo más interesante este tipo de investigaciones. Muchas veces por recursos y por tiempo, nada más haces el estudio de caso, porque muchas veces estás solo en tu investigación, ¿no? Tu asesor de tesis pues te abandonó, nada más estás tú solito y estás haciendo tu estudio, pues es lo que tienes. No tienes ni siquiera financiamiento por parte de alguna institución o algún organismo público para que te dé dinero para por lo menos contratar a otras personas que te ayuden. Estás solo, por eso muchas veces se cae en el estudio de caso aquí en México. Y con eso cerramos esta presentación de los experimentos. Quiero por lo menos llegar a la introducción del siguiente tema. Vamos a continuar ahorita. Obviamente no vamos a abarcar mucho ya tampoco porque en la sesión de la mañana nos sucedió un problema y entonces no, perdimos un poco de tiempo. Entonces no pudimos avanzar mucho en este nuevo tema. Sin embargo, es importante que ya vayamos viendo de qué va, ¿no? Este es otro de los temas que más me gusta respecto a esto de la metodología de la investigación. La selección de la muestra. La selección de la muestra es un tema muy, muy, muy bonito. Me encanta esto. ¿Cuánto es lo que yo necesito para poder tener cierta confiabilidad, no? Es muy interesante. Es imposible tener el 100%, es imposible estar seguro 100%, ¿no?
Pero entre más grande tu muestra, más amplia es tu confiabilidad, tu confianza, ¿no? Puedes tener una confianza del 99%. Ok, muestra. Es un subgrupo de la población o universo. Si hablamos del caso de México, una muestra sería vamos a hablar de la población en México. La población en México son 130 millones de mexicanos. Para que mi muestra sea representativa, existen diferentes métodos matemáticos para poder determinar el tamaño de la muestra, ¿no? E inclusive hay páginas en línea donde te piden una serie de datos, ¿no? Como, bueno, ¿cuál es tu universo? La población mexicana, 150 millones de mexicanos. 130, perdón. Dice, ¿qué confianza quieres, no? Yo quiero el 95%, que es generalmente lo que hacen, ¿no? Con un 5% de posibilidad de error, ¿no? Dice, bueno, para esto, entonces tú necesitas, para tener esa confianza, tú necesitas tener una muestra de 100,000 mexicanos, ¿no? Y obviamente para no caer en el efecto de, se me olvidó el nombre, siempre se me olvida, ya lo había mencionado en este curso. Para no caer en el problema de que, pues yo sí voy a encuestar a 100,000 personas en la Ciudad de México, no puedes hacer eso. Tienes que agarrar 5,000 de la Ciudad de México, 5,000 de Durango, 5,000 del Estado de México, 3,000 de Puebla, 4,000 de Sonora y así. ¿Eh? Sí, el sesgo va a existir. Sí va a existir, pero esto que yo les digo tiene un nombre en particular. Recuerden que una vez yo les dije un ejemplo de un árbol, que yo quiero una muestra de las hojas, que había un bosque y yo les digo que necesito 100 hojas para hacer mi investigación. Y entonces el alumno o el becario, pues dijo, pues voy y arranco 100 de un solo árbol. Y entonces eso es un error, porque tú lo que deberías de hacer es arrancar 10 de este arbolito, 10 de otro arbolito, 10 de otro arbolito, 10 de otro arbolito, para que tu muestra sea susceptible a poderse evaluar, porque si no, estás agarrando 100 de un solo arbolito, no se puede. Por eso es que tiene un nombre en particular, pero no lo recuerdo ahorita. Es un sesgo, como tú mencionas. Entonces, no, dime. No, de qué, muchas gracias por tu comentario. Sí, es muy complicada esta parte de la muestra, por eso es todo un tema aparte. Por eso les digo, hoy nada más vamos a la parte introductoria, la semana siguiente la vamos a ver con mucho más detalle. Y existen diferentes formas de calcular la muestra, dependiendo para lo que tú lo requieras, ¿no? Ya les platiqué también que en ocasiones, pues, te dice, tu muestra para hacer experimentos con animalitos deberían de ser 100 ratones, pero pues, tú no tienes dinero, lo haces con 10, con 20, pues tienes que jugar con las matemáticas. También hay posibilidades de hacerlo. Obviamente va cambiando la confianza, la potencia de la prueba, el error, la p-value, ¿no? Muy popular. Todo este tipo de cuestiones se van modificando. Pero bueno, entonces se utiliza por economía de tiempo y recursos. Claro, porque imagínense, pues, yo quiero saber algo respecto a la población mexicana y se lo voy a evaluar a todos, pues sería extremadamente costoso y tardado, ¿no? Lo único que sí se hace así son los censos, ¿no? El censo poblacional, pues sí, es imposible que se haga una muestra como tal. Se censa, pero por eso se censa cada 5 o 6 años, no recuerdo, o 4.
Y entonces ahí sí se censa, pero es muy curioso porque te aparece la población como va creciendo año con año, ¿no? A pesar de que no haya censo. Entonces, en esos años, pues sí, ya utilizan otras estrategias, ¿no? Proyecciones, pronósticos, a lo mejor una muestra. Es, es interesante, pero el censo como tal sí, es de todos. Implica definir la unidad de muestreo y de análisis. Requiere delimitar la población para generalizar resultados y establecer parámetros. ¿Cuáles son las clases de muestras? Probabilística, que es la que generalmente se debería de hacer, y la no probabilística o dirigida, ¿no? Que en muchas ocasiones es en la que debemos de caer porque no se puede obtener una muestra probabilística, ¿no? Selecciona casos o unidades por uno o varios propósitos, ¿no? No pretende que los casos sean estadísticamente representativos de la población, ¿no? Sobre todo, imaginen ahora cuando inició esto del COVID, que nada más había 3 o 4 casos de personas que tenían síntomas de ciertas características. Aún así se hizo la investigación y tú dices, oye, mi muestra son estos 4 nada más. Pues no pasa nada, es lo que tenemos hasta el momento. Entonces, se utilizan. En la probabilística se requiere precisar el tamaño de la muestra. Por eso les dije, hay varios métodos, hay páginas que te precisan el tamaño de la muestra dependiendo de la necesidad que tengas. Seleccionar unidades o elementos muestrales por medio de listado o marco muestral o procedimientos, y aquí están varios, ¿no? Tómbolas, tablas de números, aleatorios, stats, selección sistemática. Todo esto lo vamos a ver mucho más a detalle conforme vayamos avanzando en esta sesión. Sus tipos son muestra aleatoria simple, muestra estratificada, muestra por racimos o clústeres. Ok, entonces vamos a avanzar un poquito, ¿no? En una investigación siempre tenemos una muestra, no siempre, pero en la mayoría de las situaciones, si realizamos el estudio en una muestra, solo cuando queremos efectuar un censo debemos incluir todos los casos, que era lo que yo les mencionaba, ¿no? Personas, animales, plantas, objetos del universo o de la población, ¿no? Hay ocasiones en las que posiblemente pues, el tamaño del universo, el tamaño de la población en general es maleable, es manipulable y entonces pues sí lo puedes hacer como si fuera un censo, ¿no? Imaginemos si yo quiero hacer una investigación que nada más incluya a los investigadores que son del Sistema Nacional de Investigadores SNI, nivel 3, ¿no? Y entonces, pues al parecer, no recuerdo, hace años eran muy pocos los que son nivel 3, creo que son como 3,000 o 4,000, ¿no? Entonces, obviamente existirían otros problemas para mí, para encontrarlos, ¿no? Que no me quieran dar una entrevista, que no quieran participar en este estudio, una infinidad de cosas. Pero realmente no son tantos, a lo mejor si pudiera realizar el estudio con todos, si ellos aceptaran, ¿no? Que se va a ser el gran problema, ¿no? Pero es un ejemplo. O este, en una institución tan grande, que a lo mejor son poquitos los que hay, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera realizar una investigación con el personal de limpieza de las universidades del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México, me encuentro con lo que a lo mejor no son tantos, ¿no? A lo mejor son 500. Y entonces dices, oye, pero sí puedo realizar la investigación con 500, sí se presta, sí tengo oportunidad. Ahí no necesito la muestra, pero son muy complicados, son muy raros esos casos, pero sí llegan a pasar, ¿no? Por ejemplo, los estudios motivacionales en las empresas. Ah, claro, si hablas de una empresa, pues sí, los trabajadores no son tantos, puedes entrevistarlos a todos, puedes encuestarlos, hacer las pruebas, todo, para evitar que los excluidos piensen que su opinión no se toma en cuenta. Las muestras se utilizan por economía de tiempo y de recursos, sobre todo de recursos. ¿Sobre qué o quiénes se recolectarán datos? Aquí el interés en qué o quiénes, es decir, en los participantes, objetos o colectividades de estudio, las unidades de muestreo, lo cual depende del planteamiento y los alcances de la investigación. Así, en la situación en que el objetivo sea describir el uso que hacen los niños de la televisión,
Lo más factible sería interrogar a un grupo de niños. También serviría entrevistar a los padres de los niños. Escoger entre los niños o los padres o ambos dependerá no solo del objetivo de la investigación, sino del diseño de esta. En el caso de la investigación que hemos ejemplificado, de describir la relación entre los niños y la televisión, se podría determinar que los participantes seleccionados para el estudio fueran niños que respondieran sobre sus conductas y percepciones relacionadas con este medio de comunicación. Ok, entonces ya sabemos a qué mes vamos a ir dirigido, a los niños, ¿no? ¿A qué consideras o llamas tu niño, ¿no? O cómo se cataloga así de acuerdo a quién. La UNESCO menciona que un niño es alguien que tiene más de un año, porque antes es bebé, creo, es infante, no sé, tiene otro nombre. Las personas, los niños de un año hasta 12 o 13, ¿no? Y luego ya pasan a ser adolescentes. Entonces aquí tú debes de primero delimitarlo, ¿no? Bueno, yo quiero nada más los que están en la primaria de 6 a 12. Entonces, ahora vamos, ¿de qué país? De México. Te vas a buscar en los datos. El INEGI lo segrega de tal forma que tú lo puedes ver, ¿no? Ah, mira, de 6 a 12 hay 10 millones de mexicanos. Entonces, con esos 10, tú estás buscando de 10 millones de mexicanos. Ese es tu universo. Y dices, ¿ahora qué tamaño de la muestra necesitas esos 10 millones? ¿Sabes qué? Yo no lo quiero hacer tan grande. Yo me conformo con que sea de la Ciudad de México o del Estado de México o de la zona de la Macrópolis. Ah, bueno, pues entonces ahí son 3 millones. Entonces, pues ya necesitas menos muestra, ¿no? Dependiendo de qué tan grande es tu población o tu universo, pues va a ser también tan grande tu muestra. Pregunta de investigación. Discriminan a las mujeres en los anuncios de televisión. La unidad de análisis errónea sería que las mujeres que aparecen en los anuncios de televisión. Error, pues no hay grupo de comparación, ¿no? ¿Cuál es el universo de las personas, de las mujeres que aparecen en, en, en anuncios de televisión, ¿no? La unidad de análisis correcta sería que mujeres y hombres que aparecen en los anuncios de televisión para comparar si ambos son representados con la misma frecuencia e igualdad de papeles desempeñados y atributos. Ah, claro, ya entendí. Perdón. Lo que pasa es esto, la pregunta de investigación dice, discriminan a las mujeres en los anuncios de televisión y tú quieres realizar una investigación referente a las mujeres que aparecen en los anuncios. Y entonces, pues evidentemente va a decir, no hay grupo de comparación, tú lo debes de comparar con los hombres para decir que se discrimina, ¿no? Por eso eso es lo que menciona. Luego, ¿están los obreros del área metropolitana de la ciudad de Guadalajara satisfechos con su trabajo? Esa es nuestra pregunta de investigación. Entonces, ¿cuál es nuestra población para determinar la muestra? Nuestra población en este caso serían los obreros de la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara. Y entonces ahí otra vez volvemos a caer en a qué consideras tú obrero, ¿no? ¿Por qué? Por eso digo, yo no sé exactamente a quiénes se les considera obreros, ¿no? ¿Cuáles son las clasificaciones de trabajo? ¿Por qué se les considera obreros? No sé. Ahorita es algo que me acaba de surgir la duda, ¿no? Todos sabemos que son trabajadores, ¿no? Y generalmente, no sé, o por lo menos yo los asocias como que son los trabajos que son los menos remunerados, más repetitivos, ¿no? Entonces, por eso primero habría que determinar cuáles son los obreros, o a lo mejor por salario, ¿no? Si ganas menos de tanto, pues eres obrero. Entonces, pues ves, dice, ¿cuántas personas ganan menos de 10,000 pesos al mes o 7,000 al mes para serlas consideradas como obreros? No, pues 500,000. Entonces, de ahí tú ya vas viendo cuál sería tu muestra, ¿no? Y entonces aquí, una unidad de análisis errónea sería computar el número de conflictos sindicales registrados en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Ministerio de Trabajo durante los 5 años. El error es que la pregunta propone indagar sobre las actitudes individuales. Y esta unidad de muestreo, análisis denota datos agregados en una estadística laboral. La muestra de obreros que trabajan en el área metropolitana de Guadalajara, la unidad correcta de análisis,
sería que cada uno contestara las preguntas de un cuestionario sobre satisfacción laboral. Muy bien, pero esa sería nuestra muestra. Estos ejemplos lo que nos tratan de demostrar es que existe un error en la apreciación de lo que podría ser tu muestra, ¿no? Por eso en el primero, cuando habla de la discriminación a las mujeres en los anuncios de televisión, y entonces tú dices, bueno, mi muestra van a ser las mujeres que aparecen en los anuncios de televisión. Por eso dices, es un error, porque no tienes la comparación para decir que son discriminadas. Necesitas colocar a los hombres y mujeres que aparecen. Aquí tu pregunta era, ¿están los obreros del área metropolitana de la ciudad de Guadalajara satisfechos con su trabajo? Y tu método o tu muestra fue computarlo del número de conflictos sindicales, ¿no? Entonces con eso dices, ay, pues hay muchos números, muchos conflictos si hay 500,000 trabajadores y hay 100,000 conflictos, pues uno de cada 5 está en conflicto, entonces evidentemente están insatisfechos, ¿no? Esa podría ser tu unidad de análisis, pero está mal. Lo correcto sería, como dice aquí, una muestra de obreros. ¿Cuántos necesito? Pues ¿cuántos obreros hay? 100,000, pues necesitas 1,000. Y entonces a ellos les hago la encuesta y con eso ya puedo determinar si mi hipótesis es afirmativa, si estoy respondiendo a mi pregunta de investigación. Pero aquí todavía falta bastante para seguir revisando en la cuestión de la muestra. Sin embargo, como les mencioné hace rato, en la mañana tuve un problema, entonces hasta aquí llegamos. Entonces, para continuar con la mecánica del curso, pues vamos a llegar hasta ahí, para respetar que el próximo jueves se continúa en la mañana en el mismo punto que se quedó en el de la tarde. ¿Alguna duda, comentario? No, maestro, todo correcto. Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias por contestar la encuesta. Vayan trabajando con su protocolo, por favor. Y recuerden que el tema es el que a ustedes les guste, el que a ustedes les apasione, el que les pueda servir para su actividad académica. Ajá, es lo que estaba comentando, perdonen. El tema es libre, por eso siempre y cuando les ayude a ustedes, que ustedes digan, a mí yo estoy interesado en trabajar con residuos. Me parece que es el tema que está trabajando Ana, con residuos, ¿verdad? Entonces, evidentemente lo puedes hacer de eso, claro que sí. A los demás también, el tema que estén trabajando o que les guste, con ese tema puedes trabajar. Entonces, les deseo un excelente fin de semana, que estén muy bien. Cualquier duda, comentario, queja, me la pueden hacer saber por el correo, por el WhatsApp. Estoy a su disposición para cualquier situación que aparezca. Entonces, ahí la dejamos y nos vemos. Que estén muy bien. Gracias, doctor, igualmente. Igualmente, maestro. Hasta luego, que Buen estén fin de bien. semana. Feliz. Gracias. Gracias a ti, Valente, que estés bien. Hasta luego a todos y a todas. Gracias. Bye.